Buenos días compañeros, el día de hoy les vamos a hablar del capítulo 9, que son trucos mentales, el cual habla de distintas patologías, las cuales les vamos a presentar. Y el equipo está conformado por Alejandro Chabrán, Ana Valeria Esparza, Patricia Leaño, Diego Nieto, Patricia Villalobos y Arely Sierra. Heminegligencia espacial. Es un trastorno perceptivo posterior a las lesiones parietales derechas, que fue descrito por John Huggins Jackson en 1874. Este puede desencadenarse por accidentes cerebrovasculares del lado derecho y los pacientes que tienen ese tipo de heminegligencia son aquellos que descuidan el lado izquierdo de su cuerpo y del mundo. Por ejemplo, cuando se les solicita que dibujen de cara a un reloj, se suelen amontonar todos los números del lado derecho del reloj. O cuando se les pide que lean palabras compuestas como guardabayas o cascanueces, suelen leer solamente bayas o nueces. También son incapaces de dibujar mapas de regiones bien conocidas de memoria. No pueden conocer bien las direcciones, la disposición espacial de los lugares y las distancias. Sin embargo, siguen sabiendo quiénes son, pueden tener buenas funciones del lenguaje y, pueden hablar bien, escribir, leer normalmente. Y pues bueno, la negligencia ocurre en la estimulación visual, auditiva y somotoestética del lado del cuerpo o el espacio, o tanto el cuerpo como el espacio opuestos a la lesión. La negligencia puede estar acompañada de negación del déficit. Si nos preguntamos en dónde está la lesión que produce este efecto de la heminegligencia, normalmente se podría observar después de lesiones del lóbulo frontal y la corteza singular, y en las estructuras subcorticales que incluyen el colículo superior y el hipotálamo lateral. Lo que no queda claro es si el mismo fenómeno es el resultado de lesiones en estas distintas localizaciones. Y pues, ¿por qué podría surgir la negligencia? Hay dos teorías principales que argumentan que la negligencia o desatención es causada por 1. Una sensación o percepción defectuosa y 2. Una atención u orientación defectuosa. El argumento más firme que favorece la teoría de la sensación o percepción defectuosa es que una lesión de los lóbulos parietales, que reciben aferencias de todas las regiones sensitivas, puede alterar la integración de la sensación y la percepción. Un ejemplo muy claro de heminegligencia espacial es la del presidente Woodrow Wilson, que fue el 28º presidente de Estados Unidos, que asumió el cargo desde 1913 a 1921. Posterior a la Primera Guerra Mundial, él propone un plan de 14 puntos para asegurar la paz del mundo y también una Liga de las Naciones para asegurar esta misma. En 1919 emprende una gira para derrotar a sus adversarios, pero el 25 de septiembre tropieza debido a un agudo dolor de cabeza, mismo que le va a detonar posteriores patologías. El médico Gary Grayson observa que la mitad de la cara de Woodrow empieza a tener contracciones. Para el 2 de octubre de 1919, su esposa Edith y Grayson lo encuentran tendido en el piso inconsciente. Edith se convirtió en la primera mujer presidente controlando todos los asuntos a nombre de Wilson. Mientras tanto, Edith y su médico comienzan a ocultar el estado del presidente. A Wilson no era como fácil convencerle de que no tenía la capacidad o el vigor mental como para desempeñar sus funciones. En 1920 se estaba postulando para su tercer mandato cuando su esposa y el médico lo boicotean. Wilson tenía negligencia espacial, que es la inhabilidad de percibir la mitad del mundo. Quienes padecen ese trastorno solo se afeitan la mitad de la cara o se maquillan la mitad y se visten la mitad del cuerpo. Sus recuerdos también suelen estar bisecados. Por ejemplo, si se le pide a un paciente que vea una plaza en específico, nada más va a poder nombrar los edificios de un solo lado. Sin embargo, si se le pide a este mismo paciente que cambie la posición mentalmente y vea hacia el lado opuesto, entonces estos pacientes van a poder nombrar todos los edificios del otro lado, pero ni uno solo que habían mencionado hace segundos. Solamente cambiando la posición mental se pueden reconocer. También
padecía de anosognosia, que es la inhabilidad para reconocer la enfermedad. O sea, si se les pide que eleven un brazo paralizado, por ejemplo, sonríen y aseguran que pues tienen el brazo cansado o que nunca se ha sido ambidiestro, entonces no pueden levantar el brazo. O como una paciente que se le pidió que aplaudiera, entonces nada más sacudió una mano. Anosognosia. Es una afección caracterizada por la incapacidad real o fingida para percibir un defecto, especialmente una parálisis de un lado del cuerpo, probablemente atribuible a una lesión del lóbulo parietal derecho del cerebro. Es común en pacientes esquizofrénicos o con diversos trastornos de personalidad, así como en personas con Alzheimer, tumores cerebrales o otros problemas de origen neurológico. Síntomas. El principal síntoma es la falta de conciencia o incapacidad de asumir una realidad que no puede ver por sí mismo y la dificultad de su diagnóstico. Cambios de estados de ánimo frecuentes como la depresión, irritación y o ataques de ira. Les resulta difícil afrontar la realidad. Un desconocimiento geográfico de una parte corporal que no funciona. Características. No reconocimiento de sus lesiones provoca irritabilidad, depresión y cambios de estado de ánimo. Lleva tiempo ejercitar lo físico y neurológicamente para que aprecie su realidad. Hay anosognosias que pueden poner en peligro su vida. Por ejemplo, anosognosia olfativa. No detecta cuando estás respirando solo gas butano. Dependiendo de la lesión, podrá o no ser transitorias. William O. Douglas. Fue el juez con mayor antigüedad en la historia de la Corte. El 31 de diciembre de 1974 tuvo un derrame cerebral unas horas antes de llegar a las Bahamas con su cuarta esposa para celebrar el Año Nuevo. Douglas no podía caminar y su lado izquierdo seguía paralizado. Siempre insistía de que no tenía nada. Se quedaba dormido en las sesiones, olvidaba los nombres, se confundía con los datos importantes y platicaba a sus asistentes sobre asesinos. En 1975 buscó tratamiento, pero no mejoró. Se rehusó a renunciar a la corte, pero los otros jueces lo obligaron a renunciar en noviembre. Pero Douglas aún seguía trabajando. Se llamaba a sí mismo como el 10º juez. El síndrome de Capgras. Esta enfermedad, descrita por Joseph Capgras por primera vez en 1923, es un cuadro delirante consistente en la creencia de que una persona, generalmente cercana y afectivamente significativa para el paciente, ha sido sustituida por un doble a quien se considera un impostor. La duración de este fenómeno es variable. Esto quiere decir que el fenómeno puede ser transitorio o cronificarse. El síndrome de Capgras es el más frecuente de los denominados síndromes de falsa identificación delirante. Es algo muy poco usual que los casos de Capgras se presenten en forma pura, especialmente en pacientes orgánicos. Siempre suelen acompañarse de cualquier otro de los cuadros delirantes de falsa identificación, como por ejemplo el síndrome de Cotard. Los pacientes que sufren de este delirio atribuyen la sustitución de sus seres queridos a que son dobles, que han sido infiltrados en sus casas, o últimamente con los avances tecnológicos a abducciones alienígenas o a que son androides o clones creados genéticamente. Otras características. No todos los dobles eran humanos. Podían pensar que sus mascotas eran impostoras, hasta pensar también que su cabello lo habían abandonado, dejando una peluca impostora. Las relaciones con los dobles son distintas, unos los aceptan y otros, incluso, tenían una relación erótica. La mayoría les temen al doble y se vuelven paranoicas hasta llegar al punto de matarlas. Capgras descubrió que las víctimas pueden reconocer las caras de sus seres queridos, aun cuando niegan que son ellas.
La víctima percibe a la gente con precisión, pero no reconoce apropiadamente lo que perciben. Sugiere que la raíz del problema es en las emociones y que existe una ruptura entre la emoción y la razón. Pueden sentir toda gama de emociones humanas al responder a otros estímulos. Sin embargo, las caras no evocan sentimientos apropiados. También algo que se menciona es que esta gente entiende cómo funcionan los espejos. Se da cuenta de que cada persona en el planeta ve un reflejo real en ellos. Sin embargo, los enfermos de este síndrome insisten en que, en su caso particular, los espejos les están mintiendo, ya que, según ellos, ese es su doble. Madame M. Un 3 de junio de 1918, Madame M. interrumpió en una estación de policía en París, jadeando y llorando. Decía que al menos 28,000 personas estaban secuestradas en sótanos y catacumbas en París y que cada víctima había sido reemplazada por un doble. Ella era modista y diseñadora de alta costura. Había tenido 5 hijos y 4 de ellos habían muerto de bebés, diciendo que sus hijos habían sido envenenados y secuestrados. Capgras se dio cuenta que siempre repetía la palabra dobles, también cuando insistía que los miembros de su familia que sí estaban vivos, su hija y su esposo, habían sido reemplazados y asesinados, que ella vivía con impostores o dobles. Y de esta manera fue cuando nació el síndrome de Capgras. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome es la presencia de distorsiones en la imagen corporal, en la percepción del tamaño, distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos, es decir, no conoce o no reconoce alguna extremidad de su cuerpo o la ve diferente. Esto también se encuentra relacionado con ciertos episodios de migraña que han descrito como episodios de infecciones víricas. Una infección vírica es una infección viral. Y al pasar esto crea fallas en el lóbulo parietal que son responsables de la postura y la posición. En 1978, un esquizofrénico australiano mató a su esposa con una errática manera de conducir. 2 años más tarde, de pronto vio la cabeza del ginecólogo de su esposa posada sobre su hombro, susurrándole: Dios sabrá por qué. Pero el hombre interpretó esto como una señal de que el ginecólogo se le había acostado con su esposa, así que intentó cortarle la cabeza con un hacha. Cuando falló, empezó a dispararle a la cabeza con una pistola y por accidente disparó a su propia cabeza. El subsecuente daño cerebral de la bala le curó este delirio. Y bueno, compañeros, esta fue toda nuestra presentación. Aquí les dejamos las referencias. Cualquier duda y pregunta, nos vemos en Classroom.